Bueno, uno de los temas tiene que ver con el primer año de Santiago Peña, en realidad por una cuestión de que se cumple y vamos a hablar también del Parlamento, no solamente del presidente. A ver, del 1 al 10, Mike, ¿cuánto le damos a este primer año, digamos? Creo que la última vez que fueron a los 100 días, a mí me había tocado hacer y era el 1 al 5 y dije 3,5. Me Ya. quedo medio en la misma postura. Y del 1 al 10 al estilo viejazo estamos en un 7 casi. Sí, 7. Está bien, es un buen puntaje. Para mí es eso. No más, no menos. Vos, mi querido... Lo que pasa es que, ¿qué es lo que calificas? Tenés que calificar un todo. Claro, ¿no? yo entiendo, pero lo que te digo nomás, ¿desde dónde vos partís? ¿Desde tu expectativa, tu deseo o desde cómo gestionó el poder? Desde mi expectativa, ¿Cómo mi pegaría deseo. verte en el bailando, boludo? No, pero desde mi expectativa, mi deseo, te voy a decir, para mí es 5. Es la mitad. Desde la gestión del poder. Y yo creo que la gestión tiene que La ser. gestión del poder, te voy a decir 8, incluso más que Mike. Se va Porque diciendo la promedia. atropelló y atravesó todo. Mira que Qué te van a decir diplomático, cartistas. Pero ¿no? a Es eso muy es lo que me diplomático refiero, pues también. justamente, Leo. Cuando uno hace una valoración del otro, no necesariamente es porque comulga con el otro, sino que No, tiene que más ser... vale. Es como que vos estás, vamos a ver un poco el conflicto bélico ahora entre Rusia y Ucrania, vos tenés que analizar el terreno y no significa que vos estés a favor de uno u otro. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá en este año? Vamos a entrar después a valorar, pero te digo, ¿tuvo conflictos grandes? ¿Conflictos de la tambalera su gobierno? No. Mirá los gobiernos anteriores. Sí. ¿Y qué pasaba a los un año? Fernando Lugo a los un año tuvo más o menos 13 pedidos de juicio político. Era el Parlamento permanentemente... Bueno, Bueno, eso pero, no- pero arrancó Santiago Peña, arrancó él como presidente, arrancó con independencia, arrancó con decisiones Allí vamos a la propias. primera Ese- cuestión. Usó- ¿Cuál es tu usó ya expectativa? Vamos por puntos. 7, 8, a ver vos. 3. Wow. Sí, pero yo voto más luego como ciudadana por las expectativas que uno Decime. puede tener en el momento, qué sé yo, o sea, te vas a las urnas y decís, yo creo en un país nuevo, creo en que las cosas pueden cambiar, creo en... Por eso No, yo pero decía... esa Porque es la finalmente expectativa. somos- Pues Por eso yo decía digo, eso, ¿de por dónde ejemplo, en te- algún de dónde momento- parás para hacer la evaluación? Yo decía eso en algún momento en el programa. El eslogan mismo de Santiago Peña para mí te refleja un poco eso. El eslogan era Vamos a estar mejor. ¿verdad? Vamos a estar mejor es básicamente ¿Quién es? va a seguir lo que está pasando y algo vamos a tratar de ajustar. Sí. No es un mundo nuevo, no es un Paraguay nuevo, no cambia el status quo. O sea, un proyecto pero, por político como el de ejemplo- Peña no viene a romper el status quo, Y- viene a revocar, Y poner pero los por antecedentes, por qué ejemplo, sé el yo. tema del Chespi. Sí. Se hizo ya algo. Sí, me acuerdo. Era uno de los pilares, digamos. Ahora, sí. pero Una allí de las puede estar la primeras cuestión. cosas que Uno tenía pues que tiene hacer. expectativas cuando cree en algo. Yo no puedo decir que tenía expectativas. Cuando yo escuché la publicidad de Chau Chespi en época de campaña electoral, decía, este es un bluff, no Claro, tiene ningún imposible. sentido. Entonces, Pero bueno, era yo parte no de su puedo luego campaña. Había esperar... gente que le engañó con Yo eso. no puedo, y sí, pero a mí no. Yo no esperaba Pero nada vos de sí, él. 8 en gestión y ahí Chespi entra, porque ese era algo que él No, tenía no, que no. hacer. A ver, eso es lo que te digo. Yo no creía en el programa político de Santiago Peña, al punto de que si a mí me preguntaban, son los primeros... A ver, son los 12 meses del gobierno de Mario Abdo sin Mario Abdo. Es la misma continuidad política y programática, es el mismo Paraguay, es el mismo modelo de Sí, sociedad y de 35 país. años, Es pues, simplemente un cambio de élites que están manejando la máquina del Estado. Yo no me quiero creía... quedar mucho aquí, Camilo, porque da muchas preguntas, pero a mí tu 8 me parece exagerado. Te voy a decir por qué. Porque, bueno, tenemos que meter Chespi, seguridad, economía, Itaipú, miles de cosas, digamos. O sea, para decir, este primer año es un 8, ¿Cuánto le pones vos? 5. 5, 3, 8, 7. No, pero escuchaste que yo te dije, 5 va a ser al final. en cuanto a lo que Ok, a mí pero la está más gestión, cerca. su gestión. las expectativas que yo podría tener, que bueno, viene con fuerza política, no, yo te dije 5. El manejo crudo del poder, el manejo crudo del poder. Sí, maneja el Se poder. fue y atropelló Tacumbú. Yo dudo. Atropelló Tacumbú. sí, eso Pero sí. pero allí se violaron derechos fundamentales a diestra y Se siniestra. atropelló, pero ¿Qué fue un costo- éxito, digamos, al final. Ah, bueno, ¿qué costo político pagó? Ninguno. Cero. Ninguno. Aplaudido de principio a ¿Cuántas fin. leyes que son leyes impuestas desde el extranjero, como el tema de la superintendencia de jubilaciones y pensiones, Sí. que fue un acuerdo firmado por el gobierno de Mario Abdo con el Fondo Monetario Internacional, sacó con 2 protestas? Y después... Fueron las más grandes las Y protestas. sí, pero de después hecho. se enfrió todo. O sea, lo que te digo nomás lo siguiente, el gobierno de Santiago Peña, si querés un adjetivo, se maneja con mucha impunidad y no tiene costo. Bueno, ahora vamos a ir entonces a desglosar. Todavía. Quiero arrancar por las reculadas. Sí. Caso, por ejemplo, la Unión Europea. O sea, se prometió una cosa, se dijo, les mandamos, estos son, nosotros somos Dios, patria y familia, y al final hubo un retroceso, una reculada brutal. ¿Qué me dicen de eso? No sé quién quiere. Y cayó a la realidad, ¿verdad? O sea, ¿cómo sostenés si vivimos de la caridad ajena hace muchísimos años?
como país no nos podemos sostener solos, evidentemente, ¿verdad? Y aparte Por no- más de que digamos somos soberanos, libres, estamos demostrando lo contrario todo el tiempo. Y es más, quisieron, tal, no sé, yo no creo que haya sido cierto del todo el Dios, Patria y Familia. Ni Era una del- linda plataforma yo te electoral, diría, ¿verdad? Ni del todo ni de la parte. O sea, yo no sé. A ver, lo que pasa es que utilizaron. Voy a retroceder un poquito, disculpen. Voy a retroceder un poquito. Cuando llegan la época de las internas del Partido Colorado, que estaba Santiago Peña por un lado y por otro lado el Toro Velázquez, Sí. desde el gobierno del abdismo le iban a atacar a Cartes de la corrupción, narcotráfico, cigarrillos, negocios, etcétera, la cuestión económica. Inteligentemente el cartismo dice, tenemos que salirnos de ese eje y toman el Dios, Patria y Familia, que es algo inmaterial, intangible, llevan hacia allí el relato, llevan la confrontación y el abdismo comete el primer gran error de su vida que le costó la campaña, que es, pisan el palito, le ponen a Vince y Vince, pastor de origen, compra enterito ese relato y se mete en esa campaña. Claro, vos ya no le vas a ganar al cartismo que ya estaba con un año atrás, Dios, Patria y Familia. Después viene la oposición con Efraín Alegre y Soledad Núñez y hacen la mega reculada política de la década y compran también la pelea del cartismo porque ellos salen a hacer una vez por semana una conferencia de prensa. Somos reconservadores. Es incómodo hablar en primera persona, Leo, que vos estás sentado aquí. El argumento que decían ellos es que, ¿por qué le pusieron Soledad Núñez? Porque en las elecciones anteriores se perdió por culpa de Leo Rubín, el jiposo de izquierda que le ahuyentaba a la gente. A ver, le pusieron a Soledad Núñez, más conservadora no puede haber, y fue la mayor derrota de la oposición paraguaya de la que haya Stroessner hasta nuestros días, lo que se demostró que era una estrategia equivocada. Entonces, el cartismo toma ese discurso de Dios, Patria y Familia para que nadie más discuta nada. Y le funcionó. Lo de la Unión Europea, más allá de que necesitemos o no necesitemos más, sacar esa discusión. Pero Camilo, todos los países, explicamos a la gente, reciben dinero de apoyos internacionales, no es porque sea un país pobre. O sea, reciben, Noruega también Sí, recibe. pero no, lo- es que nosotros... Nos quisieron pues vender de que en algún momento podríamos nosotros Pero, ¿Cómo desmarcarnos de notaste todo vos eso. eso, Mike? ¿Cómo sentiste la...? Me quedo un poco en la línea, Camilo, de decir otra vez cuál es el costo que pagaron por eso, por haber cambiado. O sea, termina siendo como contradictorio y nosotros podemos hablar de una hipocresía por parte del gobierno en su planteo inicial, pero el grupo que se debería haber afectado, ¿qué hizo? ¿Dejó de apoyarle al gobierno por esto? Bueno, No, pero finalmente no no, vamos a otra vez. acá entonces, yo creo que también nosotros tenemos que hablar como gente joven, ¿verdad? Porque realmente yo creo que hasta ahora venimos fallando a nivel generacional, como periodistas, como autoridades, no somos el factor del cambio todavía. No, Entonces tendríamos que empezar a hablar de lo que es, lo que entra para nosotros, lo que es, entra dentro de la moralidad, pero la moralidad en positivo, ¿verdad? Es decir, está bien, no tuvo un costo político, pero igual engañaron Pero gente. son dos cuestiones, pues. A ver, yo Es que siempre... políticamente yo no sé quién no engaña, ¿verdad? Yo parto de esa base, Pero de la volviendo- propuesta inicial. Y lo otro, lo que dice Leti, yo creo también en eso coincido. Lo que pasa es que no se puede homogeneizar nomás a la juventud o a una fuerza así. Es como que muchas veces hay ese discurso de no, pero la obligación está en los jóvenes, la juventud y qué sé yo, pero es todos una tienen carga demasiado pesada para la posiciones gente joven. Y superdiferentes, nosotros ya no ¿verdad? somos del todo jóvenes, pero vamos a No, seguir... no, lejos estamos No, ya. por eso No, te digo, vos sos más pendejo, pero pero creo vamos que... a seguir fallando, nomás digo, Creo como que el perdonando Dios Patria- ciertas cosas. Creo que lo de la transformación y lo que pasó con la Unión Europea no le dejó contentos a los pro vida y familia, supuestamente, porque No. ellos salieron a marchar. Pero, a ahí ver, están las máquinas. pero, Ellos salieron. pero el tema de la, y- yo te digo normal, el tema de la Unión Europea, en lo personal, hablo en primera persona, para mí siempre fue simplemente una estratagema del cartismo, que les valió muchísimo y les funcionó y les fue rentable en campaña electoral porque aglutinaron un voto con una perspectiva conservadora. Era un nicho que Perfecto. por ahí no se Ellos estaba dando cuando pelota. insisten con el tema de la derogación, ellos sabían que no era posible. Por eso yo decía, vamos a suponer que no le falte la plata a Paraguay. Vamos a suponer que se podía dejar. Igualmente no se podía Derogaron romper la ese ley. convenio por cuestiones que tienen que ver con la Constitución Nacional, Claro. tratados internacionales, de todo eso. Espera Ellos que vamos- sabían. Tengo que saltar a otro tema. Sí. Otra reculada, los aumentazos. ¿Se acuerdan? A los Sí, Vamos a exactamente. tenemos un video, me acuerdo cómo planteó primero Peña esto, que hacía falta y después tuvo que decir que fue una extorsión. Dale. Que no tienen reajustes, ¿verdad? Y bueno, en el proyecto original se enviaron algunos ajustes para algunas instituciones y el Congreso, obviamente, después de 10 años nos parecía que también era importante que puedan tener un pequeño ajuste para no perder en términos reales, porque acá la inflación en los últimos 10 años ha hecho que disminuyan esos salarios. Es que es una extorsión, es una extorsión. Entonces, Y el Ejecutivo tiene
presenta un presupuesto y el Congreso tiene la decisión de modificarlo. Ese sí fue el día, ¿Qué pasó ahí, ese Mike? fue el día en el que Peña se dio cuenta que no podía gobernar sin el Congreso. Aparte de las condiciones naturales de su partido y de su movimiento, el querer soltarse o marcar, distanciarse, inicialmente me parece que ese día dijo, no, había sido no se puede, porque si trancaba ahí empezaban los problemas y era parte de una negociación. Después el término y compañía, que fue lo de extorsión, fue lo que hizo que sea todo más grave, ¿verdad? Pero finalmente es parte de la negociación habitual entre Ejecutivo y Congreso, te doy este, dame lo otro. Claro, pero él salió a decir, vamos a aumentarle que yo no veo ni siquiera mal, porque si hay Nepo Baby gana más que un presidente, entonces, ¿qué tiene que ganar más un parlamentario, digamos? Pero después tuvo que recular y él dice, sí, fue una extorsión. Digamos. O sea, es muy fuerte. En realidad yo no... A ver, para tener un poco una divergencia nomás con Mike en el sentido casi Eso es lo que quiero, discursivo. peléense, dale. Dice él, fue el día en que Peña se dio cuenta. No, yo creo que Peña era absolutamente consciente desde mucho antes. El hecho de que el Poder Ejecutivo haya enviado este pedido de aumento a los parlamentarios y a todos los otros cargos era claramente la muestra que Santiago Peña tuvo que capitular ante ese pedido extorsivo de los parlamentarios. Se les pidió la jugada y aquí sí hay que decirle al Partido Colorado y al cartismo, le dejaron en bolas a Santiago Peña, porque ese pedido de aumento no fue iniciativa del Poder Ejecutivo, sino que fue los parlamentarios. Che, Pero no es la primera vez muchacho, que le dejan en bola a Santiago Peña, ¿verdad? Que sale a decir una cosa y después Así él es. recuerda que no tiene la lapicera. Yo creo que el mayor problema del cartismo creo yo que es el coloradismo, finalmente. Porque yo hasta mira, creo que Horacio Cartes puede ser hasta un gran estratega hasta el momento en que el Partido Colorado le pone los puntos sobre las IES, ¿verdad? Todo muy lindo, con tus técnicos, con tus jóvenes, con los chicos de Harvard, pero acordate del Correlí. Y creo que en el momento en que le pasan la factura de que el Correlí tiene prioridad, empiezan los problemas para ellos. Y sus planes, y algunos planes que hasta podrían haber sido interesantes, digo yo, Habitualmente, históricamente, en democracia eso se ve, está marcado por nuestro calendario electoral. O sea, cuando se acercan las elecciones municipales y empiezan a haber esos problemas y compañía, o empieza a saltar uno que otro líder que quiere llevar acá, y ahí negocian. El Partido Colorado está constantemente en búsqueda del poder. Después gobernar es otra historia, pero obtener el poder y mantenerlo, en eso son magníficos. O sea, y que el Correlí esté bien ubicado. son una maquinaria que funciona para Hace eso, ¿verdad? muchísimo tiempo. Y después, Esté quien esté. vos te das cuenta que en la escasez de servicios que debería proveer el Estado, cuando encontrás un poco más de tierra adentro, ¿por qué funciona? Y porque la mínima solución está posible al alcance del correligionario y compañía, ¿verdad? Entonces, ese esquema funciona como tal, siempre, funciona sí. como tal. Yo creo que a mí particularmente, desde mi visión, el momento en que yo dije, acá me parece que Peña se mete en un terreno completamente necesario, había sido en el momento del desafuero de los legisladores. Cuando él sale a hablar y ensaya una opinión jurídica, política, que para mí no tenía sentido, yo dije... Están hablando Lorico, Correcto. Rafael, Exactamente. Filisola y Rivas. La nueva palabra. Correcto, y yo decía en ese momento... esa era otra reculada que tenía anotada. Bueno, sí. pero porque esa sí yo tengo muy marcado, porque decía, al hablar de esto le deja a Mario Abdo Benítez como Churchill. Pues Abdo Benítez decía, no, ese es un tema de otro poder, es un tema de otro poder, es un tema de otro poder, como si fuera que él vivía en otro planeta, ¿verdad? Y cuando Peña quiere jugar ese partido, después termina él en offside porque jurídicamente incluso el movimiento sale diciendo, no, realmente esto no estuvo correcto, tenemos que retroceder. Claro. Entonces, aprendizaje ahí sobre la marcha, ¿verdad? Sí, no meterse en eso. Y bueno, hubo varias reculadas, otra fue la de Remancito, ¿se acuerdan que primero se dijo que sí, que había que expropiar, después se pilló que eran unos grandes fatos? Celeste Amarilla la semana pasada dice que hay casas que valen $3 millones o por las propiedades. También podemos hablar, no como reculada, sino un poco el tema de los Nepo Babies. Para ampliar un poco esto, Camilo, bueno, el caso principal, el que estamos viendo en pantalla de fondo, que es la hija de Aliana, digamos. ¿no? Cuando ella arrancaba, digamos, ¿verdad? Con ella arrancaba todo el tema de la investigación. No, con el caso del hijo de Beto Velar. De Vito Velar. Él fue el primero y que fue sí. la única víctima. Así, sí. Encima era el que cobraba menos. Sí. ¿Cómo impacta esto? ¿Cómo impacta esto? Pregunto. ¿Le impactó algo al gobierno? ¿Le da igual? ¿Es lo mismo de siempre? Yo ahí me voy a quedar en la misma línea de lo que decía hace rato sobre los políticos. Yo no sé quién nos engaña. Me parece que muchísimos actores que podrían haber salido a tomar esa bandera no lo hicieron porque todos tienen a alguien a quien también subsidian, ¿verdad? Entonces los demás partidos también tienen. ¿Sí?
Sí, sí. Vos sabés que yo creo que con el tema del hijo de Beto justamente hubo algo, ¿verdad? Hubo un antes y un después por el hecho de que creo que ahí bajaron línea y dijeron, nos mantenemos firmes, porque si acá caemos, empiezan a caemos todos. se van Ah, todos. sí, hay un terremoto. Hay un terremoto. Y Eso por es eso que fue la categórico. única víctima y después se mantuvieron y hasta ahora están. Fue uno de los motivos por los cuales se da un alejamiento o distanciamiento o enfriamiento del liderazgo de Beto Velar para con su bancada. El tema de que él sí dice, bueno, tiene que salir y el resto se mantiene firme. Ahora bien, yo tengo una... Hay una placa que quiero poner Sí. nomás los Nepo Baby, a ver si están los otros partidos, como decía Mike, que es cierto. Creo que, no sé si acá están todos los otros partidos o solamente los colorados. Sí está, porque está allí Paco Bá. Ahí está Paco Bá, sí. El que creo que no tiene Mike es Cruzada Nacional. Yo le escuché decir Son muy nuevos. No, pero le escuché decir a Yolanda que ellos habían dicho hasta 5 vamos a tener nosotros en nuestra oficina. Claro, después la Es que no Yaminada y quedaron todo. luego muchos ahí. Exactamente. Claro, pero de los que quedaron, digamos, como que dijeron yo tengo 5 nomás, o sea, no es que pusieron. Y yo no me recuerdo si en el Frente Guazú hay algún caso de Nepo Baby, digamos, no estoy seguro, ¿verdad? Pero liberales y colorados seguro. Sin temor a equivocarme, puedo decir que seguramente si investigas un poco también vas a terminar encontrando un sobrino, un primo, Tal algo vez. En así, Paraguay ¿verdad? pues todos somos parejas. Claro, más chico pues. Sí. Bueno, háblenme del caso Mario Pero, Abdo. antes, no, el Dale. tema de Nepo Baby, vos sabés que yo allí tengo una visión un poco Decime. contracorriente. A ver. Sí impactó e impacta en algunos sectores de clase media, urbanos, ilustrados, que tienen un cierto nivel de independencia económica. No estoy diciendo yo un buen pasar, estoy diciendo independencia económica, viven de su laburo. Sí genera así rabia, indignación y compañía. Salís de ese microclima, que en Paraguay ese microclima, Sí. como mucho va a ser entre el 5 y 10% de la población, no más que eso. Y vos tenés a la inmensa mayoría de la población expectante de conseguir algún laburo a partir de conocerle a algún caudillo político. Esa es la realidad, nos duela o no nos duela. Entonces, esta campaña que se hizo tan intensamente en los medios, creo yo que al final fue un tiro por la culata. Porque en el caso de muchos dirigentes políticos que fueron acusados de nepotismo, de que sus hijos, sus hijas, en sus regiones realzó inmensamente la consideración que le tiene la gente. Porque la gente que tiene hambre no hace una valoración, es correcto, incorrecto, viola o no la función pública, sino que dice, Mike me puede Pero conseguir es laburo. indignante para una Leti, empleada doméstica que pero logró, por coincido ejemplo, que su hijo estudie, ¿verdad? Pero Puso coincido todo el contigo en tu sueldo. condena moral. Pero vamos a hablar de la realpolitik. Lo que produjeron los Bueno, pero medios hay con que la crear campaña. conciencia también. No Está creo bien, que pero sea yo creo negativa que la una- conciencia no creo que sea mira, negativa una campaña. siempre pongo un ejemplo. Que desenmascare este tipo de. Es que no de- desenmascaró, al contrario, fue contradictorio. Voy a poner el ejemplo de una autora. Espera que se me está yendo Sí. el tiempo. Hablemos de lo de Mario Abdo Benítez. ¿Es una vendetta a Mario Abdo o no? ¿Qué cosa? Esto nuevo. Claro, todas las acusaciones. Cuando se lanzó Contra Abdo. contra Abdo. Pero se sabían desde el gobierno anterior, se sabía. Él salió y negó cosas que era una discusión que ya vamos a tener en algún momento en otros medios también. Que a veces parece que para los medios depende de dónde venga para que tenga o no valor, ¿verdad? Y nos pasa a todos los medios. Si publica a veces, El entonces, destaque. este grupo le da destaque. Si publica, este grupo le da destaque. Entonces, como que nos faltaba No te hablo del último caso, porque a última hora, si es por eso, dijo que la Contraloría, que es inconsistente, lo del asfalto, todo. Sí. Me refiero a la causa que dice Filtración Abdo, de de la informaciones. operación que Ah, dice Abdo que le montaron para, digamos, cuando dice que le llevó a Estados Unidos para que se le meta preso a fulano, mengano. A eso me refería. Honestamente no sé si está montado o no montado, lo que sea. Lo que sí sé es que de que movieron la estructura para un problema político, pero para mí es evidente, eso negarlo es después que nosotros tengamos que ser víctimas como paraguayos del problema entre las cabezas del Partido Colorado, ese es otro asunto, pero de que hay una enemistad Pero hay información, jurada y digamos, sí, claramente. selecta sí. que- Sí, Decime vos en un evidentemente. minuto. A ¿Qué ver. cosa? Esto de Abdo, Para mí, para la sociedad paraguaya fue una derrota histórica, culturalmente, una derrota pero inapelable, que nosotros ya hemos tenido como presidente al hijo del secretario privado del dictador, Alfredo Stroessner. A mí me fuerza ahí cuya, también eso. cuya fortuna está montada en haberle robado y asesinado al pueblo paraguayo. Me da pena y me repugna que algunos medios de comunicación, en esa polarización de cartistas y anticartistas, tengan que reivindicar a Mario Abdo Benítez diciendo es la alternativa. Le escuchaban a uno de los medios decir, va a volver Mario Abdo, que es el que va a aglutinar a la oposición paraguaya. Por Dios santo,
Ahora bien, Pero era Es- la repercusión de algo que había dicho otra persona. es una vendetta Bueno, entre no dos era- mafiosos. No, entre para dos aclarar, mafiosos. no. Cartes Ok. y Abdo es una vendetta entre dos Vos mafiosos. sabés que yo le pregunté acá sentado a Rafa Filisola y yo le suelo mostrar así una foto y le mostré la foto de Abdo y me dijo es un demócrata. Esa fue su definición. Bueno, eso fue lo que a la oposición paraguaya le llevó a la mayor derrota histórica de la caída de Alfredo Stornes de los días. Hasta que la oposición paraguaya siga metido en la cola de las internas del Partido Colorado, vamos a perder. Digo en plural incluyente porque quiero que el Partido Colorado pierda. Pero si nosotros no tenemos un diagnóstico claro, vamos a pelear con molinos de viento. Y eso está pasando. Hacemos la pausa y seguimos con este debate espectacular. Dale. Todo lo que sos. Mauricio la cigarra le gusta. Claro, Buena un suerte. paso. Qué bueno. Un paso, Mauri. Gran Gran artista. Todo lo que está bien es Mauri. ¿Y Cachiporro no te gustaba? No, Dijiste pero- en un documental en pantalla En gigante. pantalla así. gigante, sí, eran caretas Sí. cuando empezaron. Sí, la bandida. Eran re eso. caretas con la bandida. Y después, por suerte, me equivoqué. Sí, Me ahora- equivoqué porque ahora es una banda de la puta. ¿Puedo decir de la puta madre? No. acá? Sí, No voy a sí, decir. de la concha de la lora. También, ¡Ey! también todo eso. Vos sabés que me parece que Chirola es uno de los mejores compositores que tenemos ahora. Vos sabés que hablé con Chiro, bueno, van a estar en Niceto Bar en Buenos Aires, de ahí se van a Nueva York, después van a estar en México haciendo en el Teatro Nacional, ahora están en Nueva York. Viste, soy una visionaria. Yo le dije, Era una vez le dije a Víctor Benítez, le dije, así como hay una casa de Epifanio Méndez Fleitas, va a haber una casa que acá vivió Chirola Orgía. Y me miró, ¡Vamos! así, me miró como, no sé si Vos sí. derramarte algo o tener razón. Yo Esto creo que el está tiempo nos va a dar la caliente, razón. Si está caliente, te derramo. Ahí No, pues. y su papá, un súper abogado, ¿no? El papá de Chirola, que quería que él sea un abogado así, todo, escribió muchos libros, etcétera. O sea, una categoría pudiente. Esa. Seguimos con algunos hitos. ¿Cómo se sintió el tema de Itaipú, digamos? Porque algunos lo vendieron como que fue el éxito mundial. Con Mercedes Canesa hablamos de ese tema como que no tanto, digamos. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo viste, Mike? Inicialmente cuando a mí me tocó tener la antipática obligación de mirar los números para decir, no, bueno, no son 1.200 nuevos, son tantos nuevos y empezar Sí, a hacer ese, exacto. porque el relato general era 1.200 nuevos, era una cosa más 2000 grande. luego, 2000 y tanto sí. era, ¿verdad? Y después ir haciendo los números, cosa que a mí no me gusta, por eso estudié periodismo, ¿verdad? Pero para hacerlo desde el lugar en el que yo trabajo, que es tratar un poco de equilibrar esos puntos de no tanta euforia, pero tampoco tanto entierro, ¿verdad? Sí. A mí me preocupa qué va a pasar el después. O sea, yo no veo todavía los movimientos que estimo que se tienen que dar, acorde a la gente a la que escuché, tipo Auxilia y compañía, de qué va a hacer la ANDE cuando termine este periodo de gracia. Esa es la parte que me Estos preocupa. 3 años que nos dieron. Claro, digamos. ¿cómo es que se van a ir preparando para que el escenario sea diferente y que no nos terminemos mirando todo diciendo, che, y la plata esa que entraba y ahora ya no está más, Y ¿verdad? ahora tenemos que pagar una tarifa alta, Claro. sintiendo que teníamos otra tarifa. Bueno, es muy técnico, muy difícil. Es técnico, ¿verdad? pero costó, no sé cómo se vendió eso según vos. No, y este tema, el tema de Itaipú, que probablemente haya sido entre todos los temas que estábamos hablando, el de mayor relevancia para el país, fue probablemente el de menor impacto en la sociedad. El que menos la gente entendió, menos la gente tradujo. Es difícil. Y no hay ningún nivel de apropiación. Y desde el gobierno no tuvieron la más mínima capacidad de poder transmitir un mensaje que pueda generar algún nivel de identidad, de adhesión. Nada, pasó como un dato más. Yo te puedo asegurar que vos le salís a preguntar a la gente el hecho, vamos a decir, lo más significativo hizo Peña, entonces, y Tacumbú probablemente te digan. Si Probablemente si es que eso- se acuerdan. Si se acuerdan. se acuerdan. Pero el tema de Itaipú pasó desapercibido. Y allí pues yo no estoy haciendo una valoración de que está bien o está mal Es que pasó. la negociación de Itaipú, sino que simplemente estoy diciendo que ese tema, que para el gobierno puede ser una de sus mayores conquistas, pasó desapercibido para la gente. Pero ¿cuánto fue realmente? Porque según el cálculo que que sacó Mercedes, estamos hablando de 130 o 150 millones más nomás. O sea, se recuperó a lo que Abdo había perdido, se ganó un poco más y yo creo que lo más bueno es esa previsibilidad que dije, bueno, por 3 años sabemos cuánto va a salir. Eso es brutal porque realmente ayuda a sacar cuentas. Pero se habló de 2000, los titulares decían que fue el mayor éxito. Yo le escuché a parlamentario Celeste Amarilla, dijo, esto fue lo máximo, ustedes no saben ni siquiera vender esta Así es, información, así digamos. es. Pero bueno, Hay una cuestión ahí también del pragmatismo en el liderazgo regional de Lula, ¿verdad? Así es. Para encontrar una solución. O sea, a Lula también, digamos, ¿por qué es tan bueno Lula con el Paraguay? Y porque en Paraguay hay un montón, miles, si no casi te diría ya cerca de millones de brasileños Un que millón se por lo menos, alimentan y trabajan y viven acá. No está bueno tener un Que conflicto. ya plantaron con- bandera, de hecho. Claro, ¿verdad? no está bueno tener conflicto con alguien que venga, un Camilo Suárez presidente, y ya se van todos los brasileños acá de un día para el otro, ¿verdad? No, pongo el mal ejemplo. sé que No, vas a hacer, eso por pero- un lado.
mayo dijo que había que matarle 1 millón. Pero Bueno, después yo le ¿te das pregunté y me cuenta? dijo que A ver. jurídicamente hablando. Sí. El caso Katia González, le te hablé. Háblame de Katia. ¿Cuál es tu valoración de la expulsión de a Katia? mí, bueno, a mí me dio mucho miedo. A mí me dio dio mucho miedo? miedo por el hecho de que, bueno, a mí tal vez era chica todavía, tenía 10, 11 años cuando se va la dictadura, pero esos retrocesos, ¿verdad? Sí, sí. Esa falta de diálogo dentro de un parlamento, que las cosas no se debatan, de que le pongan la cruz a alguien y que desaparezca. O sea, realmente a mí me da miedo retroceder, me da miedo que no sepamos ser capaces de proteger nuestra débil democracia por lo menos, ¿verdad? Y que nuestros representantes ya no nos representen, que ya no tengan voz, que no tengan voto. Esa sensación de impotencia ante ver una situación en la que por lo menos queríamos escuchar un porqué, qué pasaba, ver a la acusada defenderse, que entiendan las razones, que debatan, que el debate sea interesante de nuestro Congreso. Me da miedo que se tomen decisiones arbitrarias. Ya. ¿Y qué se podría esperar, Mike, en el sentido de decir, bueno, si tienen mayoría total los colorados de ambas cámaras, ¿por qué echarla, digamos? Estimo que por lo que después termina marcando la Fiscalía, que el caso inicial no representó finalmente un daño patrimonial y compañía, eso como desarma el argumento inicial de que no está haciendo algo mal, por eso tenemos que sacarla, ¿verdad? Ahora, en el impacto general de cómo vemos nosotros, digo nosotros poblacionalmente, el autoritarismo no está mal visto en la región. O sea, hay elementos para discutir eso. Bukele es un gran ejemplo, Milei de alguna manera lo fue, Bolsonaro. De izquierda a derecha vos encontrás con que el autoritarismo es una forma aceptada de gobierno en nuestra región. Eso implica que probablemente no gocemos de todas las cosas, las bondades de la democracia y quizás haya una falla ahí en la manera en que construimos durante todo este tiempo qué es lo que realmente es la democracia, ¿verdad? Si Pero tú al querés final- decir que, o sea, que el hecho de que le echen no le afecta a la gente como decir, eso es algo malo, finalmente. O sea, es como... Es que se marca en base a la narrativa del momento. Si fulano dijo que es malo por eso, entonces si yo le creo a él, digo, bueno, entonces hay que echarla, ¿verdad? Yo creo en Bueno, pero hay ese mismo mecanismos, sistema. hay modos. Claro, yo creo en ese mismo sistema, pero lo creo ahora y lo creía cuando a Lugo lo sacaron del gobierno también, Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que, de nuevo te repito, el autoritarismo está en la sociedad paraguaya está instalada. ¿Qué decir, Camilo? No, lo de Katia González fue un atropello, pero sin ningún tipo de paliativos. Fue un acto totalmente antidemocrático, inconstitucional. Mostró el autoritarismo más profundo que prima en la élite política paraguaya, y el Partido Colorado por antonomasia es el núcleo autoritario del Paraguay, aunque me digan que hacen sus elecciones internas. Todo eso para mí no hay ninguna duda y ninguna discusión. Dicho eso, Katia González fue víctima de ella misma, porque Katia González es parte de esa corriente política que sostuvo por tanto tiempo que un juicio político es político nomás. Ella también sostenía que con 23 se le podía sacar. Su padre fue senador cuando le hicieron el golpe parlamentario a Fernando Lugo y ni siquiera tuvieron la dignidad en ese momento de levantar la voz. Entiendo lo que dice Leti, pero Leti, ¿sabes cuándo yo tuve miedo? El día que le desalojaban a un presidente electo por el voto popular y venían tras nosotros y nos decían legionarios y se iban alrededor de nuestras casas a decirnos, Bueno, pero ustedes una cosa zurdos de no saca mierda. la otra, Y los Camilo, grandes o sea, diarios, pero una cosa no saca la otra. protegieron a Federico Franco, blanquearon a Federico Franco y nunca dijeron nada. Entonces, ¿sabes qué? A mí me indigna Entonces también vamos a vivir en una cuando... eterna revancha. Entonces, si le dice a revancha uno, no. vamos- entonces Por eso vamos a acabo de hacer al decir que otro. lo de Katia González es un atropello, pero también es indigno que los grandes medios manipulen eso y no hagan beneficio de inventario de la historia y no digan, se creó una tradición fomentada por los grandes medios. Cuando es un zurdo está bien que le echen, pero cuando es Katia fomentada González... por los medios y no por los políticos en sí. Pero, espera un poco, los políticos son representantes de intereses. Esa confusión que se piensa que los políticos son autónomos y no defienden intereses particulares es demasiado naif. Los grandes medios son grandes corporaciones económicas que tienen su extensión política. Así como el Grupo Nación es el vocero del cartismo, el vocero de la oposición puede ser el Grupo Sucolillo, Bierzi y compañía. Y reproducen esa agenda política. Yo me hubiera plantado al lado de todos aquellos indignados con la salida de Katia González, la expulsión de Katia González, si también hubiera mostrado un poco de dignidad cuando se le expulsó a Fernando Lugo. No dijeron eso y yo tengo que decir simplemente que es una posición oportunista. Repito,
La Bueno, expulsión pero de uno Katia tiene que González sentar postura es también ante autoritaria, hechos de la antidemocrática, actualidad, uno tiene que sentar injustificable. postura. Yo estoy Bueno, sentando sí. postura. No. Injustificable lo Y que bueno, Katia pero los González. medios de Sin comunicación ningún- también, o si y no, los ¿qué medios de comunicamos? comunicación Nos tienen que quedamos sentar todos, postura publicamos en diciendo blanco. fogoneamos y alimentamos un golpe parlamentario. Si Yo hicieran entiendo- esa autocrítica, Hay un Y mi escenario papá que... estuvo metido ahí también, pues mi padre que ahora no puede hablar, también con su colegio se fueron a decirle a Lugo que renuncie, cosa que no tenían que haber hecho. Y la Iglesia Católica, toda la cúpula, aparte de los La medios. cúpula, la Iglesia Estás Católica. hablando de dos personas que Claro. siempre sentaron postura ante la realidad de un Sí, país. pero yo Malo creo o bien, pero también- sentaron postura. ¿Sabes qué, Leti? Creo que se tragaron también la historia de que lo de Curuguatú fue culpa del EPP y que fue alimentado por Lugo. Y yo creo eso de mi padre al menos y de su colegio, supongo, no estoy seguro. Pero mi papá se fue con su colillo y no sé si Bierzi también le fueron a hablar a Lugo y le dijeron, tenés que renunciar. Y luego le dijo, ¿por qué carajo? Y la Iglesia Católica también en pleno se fue a pedirle renunciar. Y el otro le decía, pero ¿por qué si yo no hice nada? Y realmente no hizo nada, porque los fundamentos que mostraron en el juicio político, ¿cómo era? Decía Oscar Tuma, según dicen los medios. Bueno, vamos a los viajes de... Sí, es un loop. Vamos a los viajes de Peña al exterior. ¿Sirvieron de algo? El no? World El Tour. tour. El World Tour. Me gusta la remera. El Quiero World. la Yo remera. quiero la ¿Vieron remera. La Pero remera con la chapó fecha. para el, Sí. para el Muy colega que buena. tiene la remera del World Tour. Ah, eso yo no vi. Sí, Pucha, tiene todas las teníamos que tener ciudades. acá. Sí, Muy bueno, sí, muy está bueno. buenísima. ¿Pero en joda o era a favor eso? ¿Era una ironía? No. El consumo Muy irónico, capo. como se puso de moda en los últimos Ya. años. ¿Verdad? Yo no tengo elementos para juzgar hoy si son positivos o negativos los viajes, porque si ellos plantean que tiene que venir la inversión extranjera, que es a pintar la cara de Paraguay, eso tampoco pasa de la noche a la mañana, ¿verdad? Sí. Espero que sea algo mejor que el CEO de Lamborghini en el Palacio de López con Marito, ¿verdad? Espero que sea algo mejor que Que no eso. era, luego me O se, le parecía manda, que no o se era. le manda de paseo a la criatura mientras acá se deciden los adultos. Es que en ese sentido yo creo que es Ah, necesario ahí que está, no perdón, esté el presidente diga, para que ahí pase está, eso. ahí está, perdón. Esa es la perdón. remera, es Ahí buenísima. está buenísima. quiero Yo la también, remera. yo me inscribo, yo quiero. Encontraron los Yo quiero la perros. remera. Qué Y bueno. quisiera hacer esos viajes vos también. sabés que yo, hay cuestiones... ¿Sabes por qué digo Camilo, perdón? Sí. Y ahora te doy la palabra. Uno de los blefs fue cuando se quiso encontrar con Milei y Milei no le respondió. Uno de los fines de semana que se fue. Hubo unos cuantos que Ah, se sacó sí. fotos. Sí. Y terminó en el programa Así es. de la nieta de Mirta Legrand, de Julieta. Con Juanita. Y Con lo de Juanita. Google también, que es verdad que se fue a hacer un tour medio... Sí, y se fue a Andivia también, le mostraron. Yo me fui también a Corea y me fui a China y me mostraron lugares. O sea, no soy presidente, digamos. Pero creo que ese fin de semana con Milei fue uno de los más tristes, digamos, ¿verdad? Porque terminó en una mesa con 7 personas. O sea, no era ni siquiera una mesa para él solo. Fue como te traemos rápidamente. No sé. Ya que está, vení pues. No, mira, yo tengo que mantener una misma línea. Recuerdo cuando Lugo viajaba al exterior y decía, ya está haciendo turismo otra vez. Los viajes de luz. Eso yo no puedo criticar. Que un presidente de la República viaje, para mí, en sí mismo no constituye una crítica. No. No. Al contrario, Yo me creo parece que estamos de un acuerdo país en tan eso pequeño como Paraguay, tan fuera de todo el radar, está bien que un presidente de la República viaje. ¿En qué momento también es, Camilo? Sí, no, hay momentos de crisis. Hay momentos y pero momentos. la cuestión es la siguiente, ¿a dónde y para qué? ¿Cuál es la agenda? Claro. Y es ¿A lo qué que te se digo al final. apunta? Ese fue el tema. Y para mí uno de los mayores fracasos en política internacional que tiene ante los viajes es la Argentina. Santiago Peña creo que se fue 3 o 4 veces ya como presidente de la República a la Argentina. Milei no vino una sola vez. Y desde el coloradismo, y también tengo que decir desde el liberalismo, bueno, todos los sectores conservadores de Paraguay decían el día que pierdan estos zurdos peronistas va a cambiar la historia con Paraguay. Decían de la campaña de Milei que el primer país que iba a visitar Milei iba a ser Paraguay. Lo había anunciado su Nunca canciller. y después no vino pasó. Milei, nunca vino en una visita oficial a Paraguay. Háblame de la hidrovía. Y bueno, allí iba a ir justamente. Me sorprende el silencio de todos los medios. Milei acaba de aumentar $63 el peaje de la hidrovía y el año pasado, en campaña electoral, todos los medios titulaban así grande, atropello argentino, Massa. nos cobra. No puede ser. Vino Massa y se le Vino burlaron. Se le blanquea a Milei. Ey, Eso también fue o una sea, peladita, que para vino mí- Massa, hablaron de algo en Bruicharoa y cuando se fue le Está bien, mintió pero le todo, ¿verdad? masacraron a Massa. Le masacraron. Los medios le pusieron a Massa con el peor enemigo de Paraguay y finalmente el que termina alzando el peaje es el libertario libre-mercadista de Milei. Y Santiago Peña no dice una palabra. Y cuando fue a la Argentina, cuando le preguntaban de Massa, dijo no compraría Un a auto. un Un auto auto usado. Y de Milei no dice una sola palabra, porque es presidente de la República. Pero Milei nos está maltratando todos los días. Tenés que explicar en 30 segundos lo de la hidrovía porque por ahí no se está entendiendo. O sea, hubo un momento donde se habló Del que libre. había un peaje y que Paraguay no podía permitir ese peaje Claro. y supuestamente Milei iba a liberar. ¿Y al final qué pasó? No, que el cobro del peaje era ilegal, atentaba contra la industria Ilegal. paraguaya, que era confiscatorio, que era autoritario y era para bancar la campaña de los peronistas.
Finalmente se decía, bueno, cuando llegue Milei se va a terminar ese peaje, y lo que hizo Milei ahora es aumentar el peaje. Nos cobra más caro. Y nadie dice nada. Nadie o sea, dice no, nada. no es titular de los La diarios. explicación en parte del sector es en que el peaje es para todos, incluyendo para los argentinos también, ¿verdad? Sí. Entonces que por ahí Que venía antes mal. era Pero sí dispar. es cierto que el impacto mediático ha sido menor con Milei totalmente. Y yo creo que incluso con el caso de Peña y Milei tienen más conversaciones que las que son públicas. Y aún así todavía no están logrando avanzar como sí avanzó, como lo que te decía en el caso más pragmático de Lula. Ujú. Tengo algunos... termino un rato el primer año de gobierno y quiero hablar de ustedes tres. Epa. Chum. Yo no fui. Sí, Primero Sí, voy a quiero. hablar de Ah, Leti ok. Medina. Primero voy a hablar de Leti Medina. Dale. 6 meses tuve que aguantar que ella me grite sin el micrófono, ya ni mal, y le grite a otros colegas de corruptos. Qué loco. ¿Qué ¿Qué hit pasó con te Y recordemos? casi me voy presa. Sí, por eso. Yo me iba a ir a visitarte. al Sacambú, te iba a Sí, llevar. no, yo ya tenía pedido de termos, guampas, todo. Comida Ya tenía, vegetariana, sí, tenía sí. pedido. Bueno, un poco de humor, ¿verdad? Eh. Ante la situación. Y bueno, nuevamente por algo que parecía así, hasta naif, digamos, porque los que cuando hicimos este contenido sabíamos bien que probamos unos filtros y en realidad el animalito que salió... El bueno, chanchito, era un chanchito. Sí, salió, ¿verdad? ahí está, Le ahí probamos y era muy simpático y no sé si no sé si les gusta más que se les compare con otros animales, pero lo del ¿verdad? Puede no ser. sé. Conste que el no chancho sé es por re qué. inteligente, supuestamente. En según teoría, entiendo, ¿verdad? sí. Entonces, bueno, pasó eso, pero me encontré en una situación que no me esperaba en absoluto, Claro. ¿verdad? Sí, inesperado. Un intento así de censura terrible. Cuando me acuerdo que alguien me llamó y me dijo, Leti, vos sabes que probablemente te van a demandar. Y dije, no va a ser, No. no va a pasar. Por esto no. Por esto no va a pasar. Claro. Y pasó y casi fue a mayores, ¿verdad? Entonces yo dije, espera un poco, no podemos hacer ni humor. Así va a ser, o sea, así va a ser nuestro país nuevamente. Nos van a censurar, nos van a... Y ahí entró otra vez el temor y dije, pucha, entonces yo le decía a Caló, hermano, andate vos. Primerito. Sí, pues te toca a vos, hermano, después yo, en todo caso, después, no sé. Pero yo creo que hubo un intento. Usaron este caso para después intentar hacer otros más, ¿verdad? Y de hecho hubo otros intentos de censura que a mí me parece terrible, ¿verdad? Y si se meten todavía en el humor, quiere decir que la cosa intentó ser Claro. grave. Creo que hubo una reculada en eso. En solidaridad te tengo que decir que después de este caso y que hablamos también en el programa que me toca a mí conducir, la senadora, toda puteada que hay en mi contra le da like después de eso. O sea, me convertí en su... tampoco me quiere Aprendió ya a darle No, like sí, a... pero ya Estaba no. pensando en lo que hizo aquella revista Charlie Hebdo. Claro, digamos, Charlie Hebdo, Que le sí, terminaron exactamente, que matando terminó, gente, sí. O sea, y este sí que era un chiste totalmente naif. Y yo digamos, creo o que sea, hasta amagaron hasta qué punto la opinión pública salía a favor o en contra. Y le era salió un mal. Un testeo. Y creo que le salió mal. ¿verdad? Bueno, La gente Pero apostó mira, yo te digo una por cosa, reírse, uno por el puede, humor uno político puede estar que en es parte desacuerdo de- con el contenido del chiste, es decir, me parece un chiste de mal gusto, lo que sea, pero el problema no es que se Gracias. atacó la... No, pero yo puedo decir, estoy de No, acuerdo o no, no de más acuerdo vale, con lo sí, que no, vos, no. el contenido, pero lo que Pero pasa este es que chiste estuvo acá, buenísimo. acá pues se atacó la Muy simpático. forma directamente Claro. y se dijo, no, esto vos no podés No hacer. podés Allí hacer. fue lo violento. Yo te puedo asegurar que algunas cuestiones. Primero que viene de una persona como Yaminal, con una cola de paja gigantesca, con una inseguridad porque es tránsfuga, porque es mentirosa, porque le estafó a su electorado. Si fuera uno de esos caudillos colorados tradicionales, se hubiera cagado de la risa. Porque esos tipos están más acostumbrados Bueno, a la piel pero curtida. Calé históricamente no ha tenido en las tazas de sus cumpleaños el dibujo de Caló, por ejemplo, con él fumando y Claro, con la... sí, Entonces, históricamente, entienden esa sí, parte ¿verdad? del negocio, El de humor la político sátira, siempre ¿verdad? fue un poco Hablando un poco nuestro escape, de digamos. humor, Mike Silvero tiene un programa que usa el humor y la política. ¿Qué hiciste? A ver qué No hizo. sé qué hice ahora. ¿Qué hizo? A ver qué hizo. Por favor. Pero el gobierno lo que no puede hacer es vivir minimizando los reclamos ajenos bajo la lógica de no, nosotros como somos el poder y tenemos más votos que los demás, le metemos nomás como nosotros queremos. Ahora no. O sea, actualmente como que converge la brutalidad de la mayoría más una especie de superioridad moral e intelectual marcada desde los más cercanos al presidente. Que no quieren luego discutir tanto. ¿Para qué? Una vez que ya dijeron lo que ellos querían, ya está. Y no es así. Necesitan discutir, comunicar, dialogar. Es raro que no lo hagan. Capaz no lo hacen porque no entienden el alcance de los gestos comunicacionales. O por soberbios
o no sé, no me queda mucho, o por otra opción, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Porque no sé. Nosotros pusimos copamiento como un titular nuestro realmente, porque vos estabas hablando, creo que era de eso un poco, ¿no? Del Creo que sí, copamiento. era un poco Ya de que ese eso. Zócalo le puede venir mal a él. No, olvídate que estoy acostumbrado. El año pasado estuve en el programa de Luis Vareiro y dije, ¿cómo era que dije? Santi Peña se puede, no, Horacio se puede enojar con Santi Peña no se puede enojar con Horacio, y se armó un quilombo porque dije eso, y era una cuestión que me dijo, creo que me había dicho, no me acuerdo, un analista político me había dicho, yo repetí, ¿verdad? Por supuesto, los zócalos te liquidan, ¿verdad? Sí. Pero en la línea de eso, yo hago un programa en el cual me identifico con lo que yo digo y trato de equilibrar, de poner los distintos puntos de vista. Si tuviera que hacer sobre esto, lo haría así, lo que dice Leti, lo que dice Camilo, y lo que creo yo, en base a mis parámetros, en base a mis valores, en base a lo que yo pretendo para este país. ¿Pero te costó ¿verdad? un reto que le critiques a Peña o No, al copamiento? ¿internamente? Sí. No, en redes sí. Porque en redes lo que te pasa es que si yo hoy salgo con Camilo, me dicen zurdo de mierda, y si al día siguiente, ¡ay, qué facho que son! Entonces vivís en esa constante. Hacer contenido con las plataformas de internet activas, pensando en el qué te van a decir, es autocensurarte constantemente, ¿verdad? Y sería un problema para lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Yo, si tuviera que pensar en qué van a decir constantemente, no lo haría, no Vos podría sabés que hacerlo, te ¿verdad? pregunto esto porque no sé cómo Ahora, cuesta surfear a vos, porque yo me acuerdo que ahora no está acá con nosotros, pero otro día le preguntaría a Jorge Torres, me dijo cuando sube Marito, me dijo creo que por teléfono, por fin voy a poder hacer oposición. Entonces, porque él estaba atado esos 5 años, digamos, ¿no? Y Claro, ahora pero- por fin, y ahora otra vez, bueno, no puede, ¿verdad? Entonces, cuando uno trabaja en un medio, digamos, que pertenece, en este caso a un grupo, a cualquier grupo, como decía Camilo, no es solamente el caso de este, pero en particular, digo, porque ahora está en el gobierno, ¿cómo te afecta eso a vos en tus decisiones? Yo digamos? tengo autonomía y de hacerlo hasta donde, o sea, el día que ya sienta que no puede hacerlo, seguramente no lo haré más ahí o no lo haré más definitivamente, ¿verdad? Ahora, si vos querés llevar la pregunta un poco más allá y decir, seguramente en el grupo fue incómodo que yo diga algo así, sí, de seguro. Ya. De seguro que es incómodo, ¿verdad? Porque ya tienen suficiente con los demás medios encontrándole siempre Claro. un punto en contra como para que alguien que técnicamente está asociado por ser parte del grupo en el que yo trabajo, otra vez tenga una crítica, ¿verdad? Ahora, para mí el punto es, ¿la crítica es justa o es injusta? Exacto. Desde mi punto de vista era justa Ok. en ese momento, ¿verdad? Sí. Por No, eso incluso la hago. empezaste hablando de la encuesta. Era largo este monólogo, pero estaba muy bueno. De paso, felicitaciones. gracias. El que siempre está tranquilo es Camilo. Él siempre, De- sus análisis son Él no siempre... se altera, ¿verdad? No. A ver, ¿qué a ver. pasó ahora? ¿Qué implica un debate? No solamente civilizado, un debate entre gente que dice yo soy referente de opinión. Uno tiene que decir, bueno, si yo acepto el debate, voy a refutar tus argumentos, Camilo, porque son falaces o lo que vos quieras, Luis Vareiro. Pero hacer lo que hizo Luis Vareiro esta mañana, de decir, con ese tono petulante, soberbio, de utilizar el argumento de autoridad y decir, sí, porque vi que ayer, perifoneros del cartismo. O sea, que yo busqué mucho lo que dijo Luis después de ver esto y no encontré más lo que Pero dijo esto fue Luis. viral. Eso Sí, ya claro. me saltó. Yo tengo que decir que esto es cosa de Elon Musk, que inventó con inteligencia artificial. Esto no es real. ¿Borraste ya tu WhatsApp también como Elon Musk? Ya ¿Cómo- borré, cómo- sí, cómo ya va, borré bro? el WhatsApp. Contame, ¿por qué te enojaste? Primero, Yo lo primero que hago te es leer sulfuraste, como dice los Jorge comentarios, Torres lo que da a- gusto leer Jorge así. Torres. Es que sí, da gusto leerlo. los comentarios. Me gustaría que esté Luis acá alguna vez, pero él tiene programas a esta No, misma pero... hora. No, pero en serio, para sí, el debate. A ver, no. Yo lo que hacía era simplemente, venía en todos esos días, cuando sale fue viernes, el día en que le dan, se comunica el tema de grado de inversión para Paraguay. Sí. Ah, Y sí, me venían acuerdo del diciendo durante tema. toda la semana que por la inseguridad jurídica Paraguay no ganaba grado de inversión, que el caso del fiscal Said, que ahuyentaba las inversiones extranjeras, que ponía en peligro el grado de inversión. Y yo decía, déjense de mentirle a la gente. A la gran banca internacional, a la grande multinacional, le interesa 3 pitos la llamada seguridad jurídica de los ciudadanos. Lo que le interesa es la seguridad jurídica de sus negocios. Lo que quieren saber esta agencia calificadora simplemente si el país al que le van a prestar plata para hacer timba le va a pagar o no le va a pagar. ¿Por qué le rechaza a Luis Vareiro? Porque Luis Vareiro venía sosteniendo permanentemente el caso del fiscal Said, decía que eso va a ahuyentar y no va a permitir grado de inversión, dice el y después viernes. ocurre eso. A la Y tarde 2 horas pasa. después avisan que Paraguay lo tiene. Y después digo, explico yo,
No le engañen a la gente y no se autoengañen. Perú, el país más inestable de la región, tiene grado de inversión. Con una presidenta que no puede ser presidenta. Exacto. Entonces digo, usurpando. vamos a discutir el argumento. Y allí Luis Varela al día siguiente dice, escuché que estuvieron diciendo allí los perifoneros del cartismo. Y dije, ey, espera un poco. O sea, cuando uno contradice la versión del periodista estrella, ya es cartista. Pero estamos todos locos. Pero siempre fue así. Yo me acuerdo que nosotros nos trataban de obviedistas. Y bueno, pero Leo, no y porque en ABC siempre... decían, nosotros tenemos una calcomanía tanto en ABC como en Ñandutí que decía, soy periodista, no obviedista, Sí, porque nos así trataban de obviedistas. La Bueno, pero tema de la redacción la cuestión es estaba- la siguiente, hay que hacer pues el debate y la confrontación democrática, porque o si no, ¿qué pasa? Son referentes de opinión. Efraín Alegre cometió el mismo error de varios opositores de seguir nomás lo que dicen los periodistas estrella. Porque uno ve la entrevista que le hizo Enrique Vargas Peña a Efraín Alegre, donde habla exactamente lo mismo, dice, tengo grabado, publicidad utilizó, no va a llegar al grado de inversión con esta gente. ¿Cómo vos le explicás a la gente cuando llega al grado de inversión? ¿Sabes que no podés explicarle? Porque se presenta el grado de inversión como una panacea, cuando en realidad es simplemente garantizar los negocios para la gran banca internacional y las multinacionales. El que diga que porque tenemos grado de inversión ahora va a venir el bienestar para hoy, le miente a la gente, genera falsa expectativa. Y no se le puede criticar al gobierno porque tu argumento fue un argumento falaz, tonto y pueril. Bueno, vamos a invitar a Luis Vareiro para que venga acá a dar su opinión. Gracias, chicos, chiques. Pero no, falaz, tonto y pueril es la opinión, ¿Eh? no el periodista, ¿verdad? No, la opinión. Ok. No, porque el periodista. si no el No, no, debate continúa. bueno. Opinión y muchas opiniones. Muy bien. ¿Qué decía? No, me acordé porque justo Luis me decía una vez, ¿cómo es hacer periodismo en el grupo Cartoon? Y le dije, ¿cómo hacer en otros lados? O sea, los demás grupos también tienen intereses. Che, también yo tienen una postura, trabajo a la noche en el grupo Bierzi en Polémica en el Bar. Por Sí, favor, don pues, Bierzi. ya terminás No. Don Antonio. Sin represalia. Se va a caminar alrededor de la embajada si le pide, no hay problema. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por Fue invitar. un lindísimo panel. Después de la pausa vamos a hablar con José Casañas Ley, el caso. Se vieron un guardia que se fue, le mató a alguien. Sí, claro. Me encantó la explicación, paréntesis, en Ñandutí publicaron una explicación del doctor Casaña Y Ley. vamos a ampliar aquí porque ¿será legítima defensa o no? Bueno, después de la pausa.